¿Ya armó el parcial, profe? ¿Cómo? ¿Ya armó el parcial? El final. Se te veía venir. Lo tengo más o menos armado. Muchos Lo puntos. probamos, así que. ¿Cómo? Muchos puntos son, profe. Como les comenté, son unas 5 preguntas, o sea, esa estructura más o menos sí, pero recuerden que esas preguntas tienen subpuntos, ¿sí? Sí. A desarrollar Pero, sí, todo. sí, a desarrollar, quédese tranquilo que les puede satisfacer el requerimiento de ustedes. Son 5 preguntas con subpuntos, ¿sí? Por la pregunta 1, más o menos las preguntas son obviamente por temas o TP, ¿sí? En algunos casos son las preguntas casi copy-paste de los TP, ¿sí? O muy en relación a los TP, claramente. Vemos que los TP son las preguntas también a desarrollar y barren bastante, casi al 100% los temas, por eso tampoco hay mucho para inventar en relación a las preguntas. Y quizás tenés una pregunta con el punto A y B, una pregunta con A, B, C y D, depende si la pregunta es de algún tema que nosotros desarrollamos de forma más extensa que otro. ¿Sí? Quizás el trabajo práctico de motor trifásico sincrónico fue muy reducido, entonces este punto claramente no creo que tenga 4 subpuntos, ¿sí? Puede tener 2 subpuntos. ¿Sí? Sumando los subpuntos, generalmente son siempre entre 12 y 15, 12 o 13, pero bueno, cuanto más subpuntos haya, también es mejor para ustedes, claramente, ¿sí? Por eso en promedio, cada uno de sus puntos puede llegar a valer 0,50 puntos, ¿sí? Eso tampoco es tan estricto, ¿sí? Pero calculen... Ténganos piedad, profe. ¿Cómo? Ténganos piedad, profe. Sí, son 5 preguntas, cada pregunta valdrá 2 puntos y esos 2 puntos se desmenuzan en los subpuntos, ¿sí? Pero bueno, por ahí va, ¿sí? Okay. Circuito, va a haber que hacer alguno. Con respecto a los circuitos, gráficos. sí, recuerden que de gráficos y circuitos, a ver, se me ocurre, quizás los que son emuladores, ¿qué pasó? Emuladores. Con respecto a los circuitos, quizás se me ocurre cuando vieron el circuito de contactores para el arranque estrella triángulo, o el circuito de contactores para la inversión de giro, que simplemente es un contactor que conmuta 2 fases, ¿no es cierto? Sencillos como esos, o algún circuito de qué más vimos, circuitos con contactores. Más que nada, claro, por eso digo, la inversión de marcha, ¿sí? O inversión de sentido de giro, siempre la parte de potencia, porque circuitos de comando no vimos, ¿no? Pero puede haber algún circuito de contactor que le pida arme el circuito, ¿sí? O en la parte de... Por eso les digo, lo que es gráficos, los gráficos más importantes, lo que es curva, circuito de contactor, diagrama fasorial muy particular y esquema circuital, también se me ocurre el de la rosa de sincronismo o el de las lámparas apagadas y encendidas, que eso es muy... O sea, alguna pregunta siempre de paralelo de alternadores va, ¿sí? Desde los instrumentos que podemos utilizar o desde las condiciones o desde las condiciones en relación a la terna fasorial, ¿sí? O sea, que, por ejemplo, que los dos alternadores tengan igual valor de tensión, significa que las dos ternas tengan sus fasores de misma longitud, que giren a la misma velocidad, o sea, que estén a la misma frecuencia, que exactamente que giren igual las ternas, ¿sí? Bueno, y después nos quedaría la secuencia y las fases homólogas. Fases homólogas es que coincidan uno arriba de la otra con las fases homólogas, ¿sí? Y el de secuencia, claramente,
que respete RCT, pero eso está más que nada en la conexión del alternador, ¿sí? Cuando se conecta la primera vez, ¿sí? No dar vuelta a una fase, ¿sí? Porque si no estaría justamente haciendo un corto cuando entra, porque estaría uno girando al revés que el otro. Así que bueno, ese tipo de, con circuitos y gráficos, eso, ¿sí? Los gráficos que vimos, que no sé si son muchos o pocos para ustedes, pero las curvas, desde el TP1, la curva que me preguntaban el otro día, o sea, del TP1 ¿qué curvas recuerdo? La de rendimiento, la del régimen térmico, recuerden que hablamos régimen térmico, enfriamiento, calentamiento, con esa ecuación exponencial, ¿sí? Que es muy sencilla, ¿sí? Pero bueno, eso simplemente para indicar que las máquinas se calientan o se enfrían bajo un modelo exponencial desde una temperatura ambiente, cuál es el salto térmico del tatita que aparece ahí en los gráficos y a qué temperatura máxima puede llegar, ¿sí? La máquina. Respecto al rendimiento, tener en clara las dos fórmulas, o sea, lo que es muy importante es que tengan en cuenta, si bien los TP están visados, yo en los TP fui enviándole a cada uno los comentarios, ¿sí? De las cosas que estaban tal vez más flojas o que no estaban bien. Yo les ponía, rechequea esto por acá, ¿sí? Respecto al rendimiento, tengan en cuenta bien cómo se calcula el rendimiento total de una cascada en serie, que básicamente es el producto de los rendimientos, ¿no? Entonces nunca voy a tener un rendimiento mayor al menor, ¿sí? O mejor dicho, el rendimiento total, ¿sí? Al ser el producto de todos esos rendimientos en cascada, ¿sí? Y el rendimiento en paralelo, que es muy importante, que eso creo que pocos grupos lo pusieron bien, que es, digamos, un promedio ponderado de acuerdo a la potencia que toma la máquina, ¿sí? Ustedes tienen 3 máquinas en paralelo y hay una máquina que toma el 50% y las otras 2 el 25%, y ustedes tienen que hacer que el rendimiento total va a ser el rendimiento de la que toma el 50% por 0,5, más el rendimiento de la 2 por 0,25, más la rendimiento 3 por 0,25, ¿sí? Eso es cómo se calcula el rendimiento de si yo tengo 4 máquinas o 3 o 2 en paralelo, ¿sí? Que había algún que otro ejercicio de eso en el TP número 1, ¿sí? Si todas las máquinas toman la misma potencia, claramente es un promedio común, ¿sí? Si tomo rendimiento 1 más rendimiento 2 más rendimiento 3 y de por 3. Básicamente es lo mismo que hacer rendimiento 1 por 0,33 más rendimiento 2 por 0,33 más rendimiento 3 por 0,33, ¿sí? Con respecto a lo que es el trabajo práctico 1, eso... Y bueno, lo que me preguntaron el otro día, tener en cuenta bien las pérdidas, ¿sí? O sea, estoy haciendo como un ejercicio, claramente no les voy a tomar todo lo que les estoy diciendo, porque si no ya son como 4 o 5 puntos, pero sobre esos aspectos me parecen más importantes, lo que es más jugoso, no les voy a preguntar la clasificación de las máquinas, que es una de las primeras preguntas de los TP, ¿sí? Claramente, o sea, tienen que hacer un poco de ejercicio para ustedes ver qué es lo más importante y definir, que cuando yo lo hicimos en el encuentro les comenté, definir las pérdidas, ¿no? Y variables eléctricas, magnéticas y mecánicas, ¿sí? Y tener en cuenta de qué variables dependen crucialmente. No creo que les pida las fórmulas en ese caso, ¿sí? Las fórmulas, a lo sumo en el protocolo, se me viene ahora el protocolo para calcular de ejercicios, ¿sí? Como les comenté, seguramente de cajón hay algún circuito de estrella triángulo, que es como el que habíamos hecho, y recuerdo que Tacone y otro compañero más, que es Arellano y Tacone, que lo hicimos entre todos, ¿sí? Un circuito de esos, donde ahí tiene que tener en clara la relación entre tensión de línea y tensión de fase, ¿sí? Las 4 posibles conexiones y qué pasa en cada una de ellas, ¿sí? Cada una de ellas es representativa. Así que bueno, por ahí la pregunta número 1, digamos, seguramente esté en relación a lo que es el primer trabajo práctico en relación a esto, ¿no?
rendimientos, temperaturas. Ahora un minuto, a ver. Bien, y después, bueno, a ver, los trabajos prácticos rondaron el motor trifásico asincrónico y sincrónico, ¿sí? Plantas y la parte de alternadores. O sea que, y después el último TP6 solo me lo mandó el grupo 1, todo bien, no me los manden los TP ahora, pero sepan que el que no mandó el TP, ¿sí? El TP6, el grupo 2, 3 y 4 no lo recibí y el TP7 no lo mandaron, creo que ningún grupo. Del 7, que era motores, alta tensión y seguridad, una pregunta de seguridad, seguro, valga la redundancia, va a haber, ¿sí? Lo que es el procedimiento del loto, ¿sí? Que son el procedimiento de identificación de los procesos o de los protocolos, ¿sí? O las reglas de oro, ¿sí? Cosas muy, muy básicas y fundamentales. Como reglas de oro no recuerdo si nosotros lo vimos, lo mencionamos, lo mencionamos en algún TP, ¿no? Porque es algo que yo lo toco en varios, ¿sí? Y es también una pregunta que a veces casi siempre la me echo también. Pero bueno, eso es muy importante, ¿sí? Que son cinco reglas. Y de motor trifásico sincrónico, era un TP muy sencillo que puede estar basado en el principio de funcionamiento, las características de sincronismo que tiene la máquina, cuáles son las principales características, que no tiene cupla de arranque, que necesita una excitación, ¿sí? Cuestiones de ese tipo, y no sé qué gráfico de curvas teníamos ahí. Creo que habíamos hecho diagrama fasorial de arranque en vacío y con carga, de diagrama fasorial, y de curvas, teníamos las famosas curvas de cómo de comportamiento. De comportamiento en función de la excitación. Está bueno, eso es muy importante de motor trifásico sincrónico, ¿no? Porque según la excitación, ustedes pueden tener a la máquina con los distintos tipos de comportamiento, ¿sí? Que se comporte con una carga de tipo resistiva, inductiva, capacitiva, y es más, puede transformarse en un capacitor, ¿sí? Se lo usa muchas veces para modificar el factor de potencia de la planta. Y bueno, Profe, todo lo que nos tiene es el TP grande ese de lo que era todo plantas, ¿no? Que era equipamiento en líneas, ¿sí? Ahí, bueno, ahí seguramente entre algo relacionado al protocolo de cálculo, ¿sí? Por lo menos los pasos, la fórmula de verificar que hay tensión puede entrar, y ahí habíamos visto conductores, térmicas, seccionadores, por eso ya me lo habían preguntado igual el otro día, entiendo yo. Me iban a preguntar algo y lo interrumpí. Mi motor asincrónico tengo una duda. Sí. Cuando es bobinado, tengo reóstato, y si tengo jaula de ardilla, ¿no tiene reóstato o tiene igual? No, si usted tiene jaula de ardilla, no puede intervenir en el rotor, porque no tiene forma de interactuar con el rotor. ¿Okay? Ok. El jaula de ardilla es como si fuese un bobinado, pero inyectado. Por eso cuando está en el TP el perfil del rotor, la forma que usted inyecta ese aluminio, cortocircuitado tanto por el frente como por la parte trasera del rotor. El rotor es un cilindro, ¿correcto? Imagínese que la tapa delantera y la tapa trasera del cilindro son dos aros de aluminio y todas las barras son longitudinales por el lateral del cilindro. Cuando usted lo tiene inyectado, ese es el motor jaula de ardilla, y por eso también es conocido como motor a inducción. ¿Por qué? Porque todo ese inyectado de aluminio, que es la jaula de ardilla, que la vieron en algún gráfico del TP, lo que hace es se le induce una corriente, y por ende un campo, ¿sí? Generado por el campo magnético variable del estator. Ahora, en su pregunta concreta, cuando dice el reóstato, ¿qué viene a ser? ¿Qué es un reóstato? En resistencia. Conjunto. Un potenciómetro, o sea que. ¿Qué? Una resistencia variable. Esa resistencia variable, Santandrea, ¿qué hace usted con esa resistencia variable cuando tiene un motor asincrónico? Varía la carga. Depende de la carga, va variando y eso varía la cupla.
usted con el reóstato varía, dijimos que el reóstato es una resistencia variable, ¿sí? Entonces, con el Claro. no, No, hay corriente, pregunta conceptual, hay no, corriente, no, en asincrónico no en tenemos. asincrónico no hay corriente de excitación, ¿sí? Bien. La corriente de excitación, lo que pasa es que es muy posible que uno confunda conceptos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corriente de excitación en un motor sincrónico, justamente ¿dónde está? En el En el rotor. estato, En el rotor no era. en el rotor, perfecto. Ah. Entonces, lo que dice Rivadeneira, que puede prestar confusión, es que con el reóstato, ¿sí? Usted lo que hace es variar un valor de resistencia, y esa resistencia, ¿a dónde se acopla en el motor asincrónico? En el rotor. En el rotor. O sea que lo que yo estoy haciendo es variar, ¿qué? En conclusión, la resistencia del rotor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para eso tiene que tener usted que el rotor bobinado, ¿sí? Y en el eje del rotor, que hay un motor, hay una foto de un rotor bobinado en el PowerPoint que ustedes tienen, hay como 3 franjas, ¿sí? En el eje, y ahí usted puede tomar los anillos rosantes, y ahí es donde usted puede interactuar con el rotor, ¿sí? En esos anillos rosantes usted no va a meter una corriente continua como lo hace en el motor sincrónico. Ahí lo que usted hace es meter, ni siquiera meter, o sea, lo que hace es acoplar resistencia, que es uno de los métodos de arranque, ¿sí? No es, ¿verdad?, uno de los métodos de arranque, sino que es una forma de variar la cupla haciendo variar la resistencia del rotor, ¿sí? Con un reóstato externo acoplado, ¿sí? Con esos anillos rosantes, ¿de acuerdo? O sea, esa es una situación, ¿sí? Pero recuerde que la corriente que se genera en el rotor es casi como un efecto de transformador, ¿sí? O sea, es una corriente inducida por parte de quién. Del estator. ¿De qué cosa el estator? Del campo magnético giratorio del estator, ¿sí? Recuerden que en el estator se da un campo magnético giratorio en ambos dos motores, ¿sí? En el sincrónico y en el asincrónico. ¿Quedó claro, Santandrea? Sí, ya, sí, profe, gracias. ¿Sí? Pero bueno, es muy importante porque cuando hablamos de motores trifásicos sincrónicos, ¿sí? El hecho de agregar resistencia modifica ciertas variables del motor, ¿sí? Como puede ser la cupla. Nosotros, digo eso y listo, ¿sí? No sé si queda alguna preguntilla más. Con respecto al motor trifásico sincrónico, bueno, esto que es hablando de gráficos, ¿no? Tener en cuenta bien, a ver, las principales variables, ¿no? Del motor trifásico sincrónico. ¿Qué pasa con la corriente en el arranque? ¿Qué pasa con la cupla en el arranque? ¿Sí? El gráfico de cupla, que es como esa montaña rusa, ¿dónde es la zona estable? ¿Sí? ¿Ok? Tener en cuenta el resbalamiento, qué es el resbalamiento, qué significa el resbalamiento, ¿sí? Porque teniendo en cuenta, claro, el resbalamiento, tengo en cuenta de que el motor trifásico asincrónico también es una forma de justificar su asincronismo, ¿no? De que la velocidad en el rotor siempre va a ser necesariamente menor que la velocidad de campo sincrónica estatórica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no hay... Porque si no, ¿qué? Lo está persiguiendo, y si no, no puede haber funcionamiento. ¿Por qué? Porque el campo magnético que se genera en el rotor es consecuencia de lo que dijimos recién. ¿De quién es consecuencia ese campo magnético? Es una inducción del estatórico. Entonces tiene que sí o sí haber desfasaje, ¿sí? Si no hay desfasaje, es como que no puedo inducir. No se puede autoinducir corriente en ese bobinado, ¿sí? Tiene que haber ahí un desfasaje. ¿Sí? O sea, todo lo que es arranque, bueno, después pueden enumerar, ¿sí?, lo que es quizás los sistemas de frenado, tener en cuenta bien la velocidad
el motor en función de la frecuencia y los pares de polo, ¿sí? Esa es una fórmula que sirve tanto para el alternador como para el motor, ¿sí? Lo único que va a cambiar es dónde dejo yo fija una u otra, ¿sí? En uno pongo fijo la velocidad y voy a sacar una frecuencia, y en el motor voy a meter la frecuencia, y de acuerdo a la frecuencia de los pares de polos voy a obtener una velocidad de sincronismo, ¿sí? Ojo con eso, porque en un motor trifásico asincrónico, yo la velocidad que calculo con esa fórmula es la velocidad del campo estatórico, ¿sí? Que es la velocidad de sincronismo, ¿sí? Después, para tener la velocidad real, siempre va a ser un poco más chico por lo que acabamos de decir, ¿sí? Para saber exactamente esa cuenta, lo hago con el resbalamiento, si el resbalamiento fuera de X%, ¿sí? Recuerden eso. Sí. Recuerden que el resbalamiento es la diferencia entre la velocidad de sincronismo y la velocidad real, ¿sí? En relación al sincronismo. ¿Sí? Es ese porcentaje. Ok. Una consulta, ¿las pérdidas fijas son las mecánicas? Las pérdidas fijas, las pérdidas fijas puede tener las mecánicas. ¿De qué dependen? De las revoluciones. De la velocidad, ¿sí? Sí. En general, una máquina, claramente la pérdida fija usted la va a tener, porque esa definición, ¿sí? La bibliografía la hace al principio, cuando todavía no hablamos de la definición, digamos, la subdefinición de máquinas, si son rotantes o estáticas. Claramente en un transformador no tiene pérdidas mecánicas a priori, porque no gira el transformador hasta ahora. Entonces, son función de la velocidad. Ahora, si es función de la velocidad, yo le pregunto, la máquina generalmente tiene una velocidad nominal, y generalmente va a trabajar a una velocidad nominal, salvo la particularidad de una máquina que tenga mucha diferencia de velocidad. Pero si usted solo sabe la velocidad nominal, ¿sí? La máquina se pretende que tanto en vacío como en carga, la velocidad nominal sea constante, ¿sí? Hagamos esa línea de razonamiento. Entonces, esas pérdidas, ¿cómo se van a considerar? ¿Fijas o variables? Si la variable, ¿sí? De la cual yo dependo, ¿sí? Una variable, digamos, independiente, ¿no? Pero yo dependo de una variable que es siempre constante, esa fórmula me va a dar otra constante, ¿sí? Perfecto. O sea que es una pérdida constante. Entonces las variables serían las eléctricas. Y las variables solo la eléctrica, porque la magnética, el campo magnético también no sufre alteraciones. Y si lo relee en el apunte, yo hoy justo estaba releyendo para ver, lo explica de este modo. Y las O sea, magnéticas. profe, Las pérdidas eléctricas dependen, por eso es muy importante saber de qué depende cada una. Las pérdidas eléctricas, ¿recuerda alguien de qué dependía? Del efecto Joule. Sí, más La cantidad de corriente que ¿de pasa qué y el calor, desperdiciado. ¿Cómo? Del calor desperdiciado. Depende. ¿Alguien que pueda completar un poco la pregunta? dependen de la corriente que pasa y del peso que tenga el cobre, o sea, Ahí va. Sí, el tipo de la material, densidad, ¿no? el tipo de material, el diámetro. Depende de la densidad de corriente o de la corriente, podemos decir, ¿sí? Al cuadrado. Sí. Por eso decía efecto Joule. Está bien. Aguarde que depende del cuadrado de la corriente y depende de la cantidad de cobre, ¿sí? Del peso de cobre. Y las magnéticas lo mismo, dependen de la cantidad de material, circuito magnético, ¿sí? Del hierro que haya, ¿sí? Y de la inducción en el campo magnético. Pero dijimos que las magnéticas no son variables. No, espere, exactamente, estoy haciendo no. Estoy respondiendo de qué magnitudes dependen las pérdidas, ¿sí? Primero eso. ¿Por qué? Porque respondiendo eso nos vamos a estar en condiciones de identificar cuáles son fijas y variables. Entonces, la corriente, ¿sí? Que toman los bobinados, y esto sí lo hemos hablado después, cuando hicimos lo de motor trifásico asincrónico, hicimos los cálculos, sabemos que la corriente sí depende del estado de carga mecánico, ¿sí? Una cosa es el estado de carga mecánico, cuánto yo lo freno, y otra cosa es la velocidad. Lo ideal que es que la máquina
con más o menos carga mecánica sostenga la velocidad. Estamos de acuerdo todos en eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, Profe, Sí. profe, entonces podemos decir que las pérdidas fijas son las que no dependen del estado de la carga. Sí, Las pérdidas fijas y bueno, y las- justamente, y las variables. claro, justamente las pérdidas, claro, es que justamente lo que estoy diciendo es justamente la definición. Lo que es fijo y variable es lo que se mantiene en el tiempo, independientemente de lo que varía en el motor, claramente, ¿sí? Sí. La variable justamente son las pérdidas eléctricas, ¿sí? Porque sí el equipo va a tomar, por cuestiones obvias, ¿sí? Si necesita hacer más potencia, pues necesita más carga, va a tomar más corriente. Entonces, las que varían, porque recuerden que estamos hablando de variable o de fijo, ¿sí? La curva de rendimiento, ¿recuerdan qué ejes tenía? Esto lo hablamos la otra vez. La curva de rendimiento, ¿qué es? Sí, rendimiento, potencia. El rendimiento en de función de la potencia. Exactamente. Entonces las Sí. pérdidas, estamos hablando de las pérdidas variables o fijas según la potencia que toma la máquina. Y la potencia que toma la máquina es en función de la carga. Es lo mismo. Cuando las variables y las fijas se encuentren en el mismo punto, el rendimiento ahí va a ser máximo. Se entiende que es de acuerdo a la gráfica que usted está... Sí, al gráfico. Sí. Sí. Pero justamente ahí las pérdidas fijas, ¿sí? Usted las ve como un horizonte, como una línea horizontal. ¿Qué quiere decir? Que con la máquina en vacío, con la máquina en carga nominal, ¿sí? No hace diferencia el rozamiento y la ventilación, ¿sí? O sea, la cantidad de pérdida de energía que usted tiene en el rozamiento o en la ventilación, que depende de la velocidad o de la velocidad del cubo, depende finalmente de la velocidad. Y la velocidad, si es constante, las pérdidas mecánicas son constantes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Sí. Porque depende de la velocidad, no depende de la potencia. ¿Sí? La única que podemos decir que depende de la potencia es la corriente eléctrica que usted toma de la red. Profe, en el punto donde el rendimiento va a ser máximo, las pérdidas van a ser mínimas, ¿no? Es como un promedio, ¿sí? Pero bueno, es una forma de verlo, sí. Sí, porque después las que siguen subiendo son las variables y ya el rendimiento sigue bajando. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro TP o de ese mismo, sí? Recuerden la condición de trabajo térmico, sí, es una estupidez, pero bueno, sí, cómo influyen los aislantes, sí, con la temperatura, o sea, siempre la temperatura del aislante va a tener que ser mayor a la temperatura límite de trabajo, ¿sí? Y esa temperatura de trabajo de la máquina siempre es la temperatura ambiente, que es la que voy a tener en la sala de máquinas, más el salto térmico que aporta la máquina, ¿sí? Esa va a ser la temperatura final de la máquina, porque la máquina ya arranca en un ámbito cálido, ¿sí? Ya arranca con una temperatura de base, ¿sí? Que es esa temperatura que ustedes van a ver en el gráfico exponencial. Tanto para el calentamiento como para el enfriamiento, ¿sí? Bueno, creo. ¿Cómo vienen con los finales, muchachos? Me faltó Camila, obvio. No. Con los panuelos. ¿Cómo? Con los panuelitos andamos. No, para tanto. Nos están haciendo pelota, Sí, profe, sin tiene que piedad. probar porque es re mal. Pero mal. Mal. Nos están Ya vieron las notas, acribillando. una realidad. El más compasivo se está llevando a 10. ¿Cómo? El más compasivo capaz se está llevando a 10 más o menos. ¿El más compasivo está llevando 10 para el complementario de marzo, dice usted? No, para febrero. No sé, no sabemos si hay complementario. Por ahora nos dijeron que no. ¿No? Hasta ahora febrero directo. Y hasta ahora nos dijeron que no hay Pero complementario. el de febrero no es complementario de este, digamos. Claro, sí, Sí, pero claro, ese sí, siempre sí. estuvo. Ese Claro, siempre Claro, estuvo. bueno. claro. Bueno, a ese.
El más tranquilito se viene llevando unos pares de cadáveres sin piedad. A la pelota. Así que no sé cómo viene. Claro, así que a este paso ya creo que la mayoría salimos de vacaciones mañana, capaz pasado, como mucho. Mire, Ya no, salimos de Sí, vacaciones. aparte hoy tuvimos examen con el profe de turbina y bueno, le tuvimos que meter bastante porque el viernes nos tomó motores y nos arruinó. Nos arruinó. tomás Choice, Así que ¿no, le tuvimos churra? que meter ¿Choice el se doble. tomó? No. No, 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 no. Desarrollar y 2 dibujos. Dijo ¿Cómo? que 10 iban a hacer preguntas y 2 4 dibujos. había dicho que iban a hacer 4 preguntitas acá de bolillero y ahora salió con un parcial de 10 preguntas con dibujos. Y bueno, así terminó. Bien. Bien no mal, pero bueno. Bueno, no, de los dibujos ya les digo, en lo que es de acá, no creo dibujo de equipamiento porque me parece que es como demasiado raro, ¿sí? En algún momento les pedí algún despliegue, pero eso más que nada lo hacían los parciales, ¿sí? Algún despliegue, pero algún esquema como vieron, de las partes muy fundamentales del motor trifásico asincrónico, pero eso creo que seguramente no haya acá. Pero de gráficos sí algún, ya les digo, de cajón siempre algún gráfico de alguna curva, que ya casi les dije todas las posibilidades de curva, que tampoco fueron muchas las que vimos, ¿sí? Y las hemos ya nombrado hasta el hartazgo, y algún circuito, por más básico que sea, también, ¿sí? Necesito que hagan, ¿sí? Que son, ya le digo, básicos. Lo que sí tiene que usted pensar, ¿sí? Si una rosa de sincronismo tiene una lámpara en su situación ya de sincronismo apagada, ¿sí? Y 2 encendidas, ahora, las lámparas apagadas, ¿sí? Claramente van a contrastar 2 fases que homólogas o distintas. O sea, si usted tiene la fase RS de un alternador y la RS del otro alternador, ¿sí? Usted, la lámpara apagada, quiere decir que no tiene diferencia de potencial, o sea que está agarrando 2 fases que son homólogas, o sea, está agarrando las 2 R, ¿sí? Y la lámpara encendida está agarrando la... Que están desfasadas. Dos distintas, exactamente, ¿sí? Eso, por ejemplo, para lámpara apagada, lámpara encendida. Porque ese circuito lo que hace es demostrar que usted está entendiendo justamente cuál es el concepto de la fase homóloga, ¿no? Que usted tiene diferencia de potencial entre fases distintas, o mejor dicho, fases que no son homólogas, ¿sí? Y en una rosa de sincronismo hecha casera, ¿sí? En verdad la rosa de sincronismo es casera, lo mismo, pero un poco más completo, se le agrega solo un grupo de lámparas más, ¿sí? De tal forma que cuando uno está avanzado y otro está retrasado, da la sensación de que gira para un lado o de que gira para el otro. Eso es lo que está bueno y eso es lo que te ayuda, ¿no? ¿La rosa de sincronismo sería el sincronoscopio? El sincronoscopio es la rosa de sincronismo, exactamente. Es lo mismo, la rosa de Lo sincronismo mismo. es casera, claro, sí. El sincronoscopio te da la misma información que la rosa. En cambio, las lámparas apagadas y encendidas, lo único que no te dice quién está en atraso y quién está en adelanto. Entonces vos no podés jugar con a quién se va más que otro para lograr el sincronismo, ¿entendés? El sincronoscopio, si va para un lado o va para el otro, te da el indicio de de qué alternador está en adelanto y cuál está en atraso, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? Bueno, ahí los dobles frecuencímetros, los dobles voltímetros, ¿sí? ¿Qué instrumental puede haber para verificar las condiciones de paralelismo, ¿sí? El brazo de sincronismo. El brazo de sincronismo, qué instrumentos tiene, frecuencímetro, voltímetro y la rosa, ¿sí? Estamos siempre por lo mismo, ¿no? Y sean prolijos cuando dibujan, qué sé yo, el esquema de una chapa de alternador, cuál es tengan bien en claro U, V, W, X, Y y Z, ¿sí? Que U, V y W son los bornes, digamos, iniciales de las fases y justamente X, Y, Z los finales, ¿ok? Y cuando yo conecto en estrella, ¿sí? El centro de estrella, ¿quién es? ¿Qué uno? ¿Sí? 1, X, Y, Z,
¿sí? Nada, ese tipo de cosas, ¿sí? Sí. Que más o menos haya ido prestando mínimamente atención y haya hecho los trabajos más o menos a conciencia, prestando atención un poco en lo que estaba haciendo, y no debería haber mayor problema. Por lo menos estadísticamente es lo que me pasa, ¿sí? ¿Cómo? Claro, a que si vamos por las estadísticas, estamos todos muertos hasta ahora. No, pues estadísticas de mi materia, no de las otras. Yo digo las estadísticas de mi materia o sea, por lo menos yo creo que no maté a ninguno hasta ahora. Lo sumo en algún que otro examen, ha venido a febrero, ¿sí? Al complementario de febrero, y más que eso no le ha quedado la materia. Por lo menos no hice repetir ninguna hasta ahora, pero siempre era una primera vez. Gracias. Sea piadoso, profe. Sea ¿Eh? piadoso. No, ¿Cómo? no diga eso. Estadísticamente, ¿cuánto se lleva febrero generalmente, profe? ¿Cómo? Estadísticamente, ¿cuánto se lleva febrero? No, pocos. Lo que pasa es que, bueno, ahora tengo un curso intermedio. Lo que pasa es que he tenido, hay una cantidad ahora promedio, o sea, 20 es como el promedio. Ha habido cursos de casi 30 y he tenido cursos de 10, ¿sí? Entonces, esa estadística medio falla, pero no tengo recuerdo de haber tenido más de 2 un febrero, ¿sí? Así que no me hagan trabajar porque me da mucha fiaca ir en febrero y tener que preparar otro examen. Igual, Eso sí, creo que Ganamos todos entonces, profe. Claro que sí. Claro. Nosotros aprobamos Yo- en febrero. Yo ya hice mi trabajo, más o menos, creo, más o menos. Ahora el trabajo. Sí, bueno, pero ya está. O sea, quiere decir, hasta acá ya hice mi trabajo, de más o menos entiendo que hayan entendido o sacarle las dudas. Ahora el trabajo de ustedes es estudiar y rendir. Ya la corrección ya está. O sea, lo O que sea, sí- no hile fino, a eso vamos. Que no sea Ah, como ya profesores que tuvimos que hilaron muy fino por cada palabra que vos ponías, te contaba medio punto. bueno, no vamos a hablar acá de otros colegas, pero también depende de la palabra, no sé, no vamos a entrar en ese terreno, pero claramente que depende de la palabra, porque acá recién hay cosas que yo sé a las que ustedes se refieren y no voy a hablar, pero de mi materia, ¿sí? O cuando hablamos recién de motor trifásico asincrónico y sincrónico, hay cosas que hay que hilar fino, ¿sí? Hay que tener cuidado porque una pequeña cosa que para usted es hilar fino, no es hilar fino en el examen. ¿Se entiende a lo que voy? Porque cambia quizás un concepto. No estoy hablando de caprichos, estoy hablando de cosas técnicas. Como que usted me diga que en un motor trifásico asincrónico hay una excitación continua en el rotor, ¿sí? No, obvio, eso sí, pero eso ya es un error de concepto. Yo digo, Bueno, ahí va. hilar fino, que se entienda, pero si no le escribiste exactamente lo que usted quería, ahí, Vale. como a usted le gusta que suene. Igual, Claro, chicos, con van a una ver- mano rota yo puedo seguir escribiendo, pero con otra materia más en febrero capaz no llegamos. igualmente los exámenes, una vez corregidos, ustedes los van a tener para la vista. Claramente el que aprueba nunca los quiere ver, y el que llega a desaprobar va a querer ver y yo me voy a tomar el trabajo de explicarle con detalle qué es lo que está mal en el caso del que desapruebe, ¿sí? Que esperemos que sea ninguno o ninguna. Le explicaré qué es lo que está mal y bueno, lo veremos juntos, ¿sí? Pero nada, son preguntas, digamos, conceptuales y a desarrollar, y eso, nada más. Mañana rinden solo conmigo, entonces, ¿no? ¿Cómo sigue? ¿El mío era el último mañana o tenían otro más? Cuando No, nos queda hasta el 4. Hasta el 4 de diciembre tenemos. ¿Cómo? Hasta el 4 de diciembre todos los Perdón, días. me habían dicho hasta el 4 de diciembre, miento. Con el Ichine que rindieron hoy martes, ¿no? No, El hoy jueves. tuvimos turbina. El viernes rendimos. El viernes también. Perdón, hoy tuvieron turbinas ¿Y en turbinas también le fue mal? Esperemos que no. Turbinas como... Esperando la nota. Estamos a la expectativa. Estamos en la dulce espera. A lo mejor se le cansó el caballo. Sí, esa razón. Igual que en motores. 2 y 2, ¿le tomó 2 preguntas y 2? 10 preguntas y 2 dibujos.
10 preguntas. Bueno, estamos parecidos entonces. O sea, en total les tomó 12 preguntas. Claro. 10 preguntas. Claro, pero la diferencia es que cada pregunta bien contestada valía 0,5 puntos. Claro, los dibujos, si hacías mal los dibujos ya quedabas afuera de todo. Claro. Aparte, profe, Los dos dibujos mitad de no. lo gracioso es que teníamos entendido que eran 4 preguntas, pero bueno, esa fue la parte divertida. Pero escuche, claro, eso, ustedes, lo que yo entendí, ustedes han entendido que eran 2 preguntas y 2 dibujos, y fueron 10 preguntas y 2 dibujos. No teníamos entendido eso, teníamos entendido que eran 4 preguntas que salían de un bolillero. Lo de los dibujos no lo sabía, digo. No, Claro, nosotros teníamos un cuestionario de 90 preguntas y de esas 90 preguntas el profesor iba a sacar de un bolillero 4 preguntas y de ahí nos iba a tomar. Bueno, ¿qué pasó? Salió con lo que quise y bueno, así terminamos las cosas. Y las 2 dibujos me dijo que valían 5 puntos porque 0,5 eran las 10. Claro. ¿Pero por qué dice entonces si hacía los 2 dibujos mal ya estaba fuera? Si hacía las 10 preguntas bien, ¿no le quedaba un 5? No, porque pasa que sin los dibujos ya no te apruebo. O sea, las preguntas tienen que ser excluyentes. El tema es que si churra la forma de corregir para tercer año, lo había dicho una vuelta, de que tenés que tener el 90% del examen bien hecho para tener el 4. Claro. Para tercer año. Claro. Yo lo que sí, en general, lo que aplico yo, que es más o menos lo que está en el estatuto, igual yo veo un poco integral el examen, pero la realidad es que sí, para llegar al 4, ustedes saben que tienen que tener no sé si la mayoría de los docentes se lo transmiten así, por lo que 70%. veo. ¿Algo particular? ¿Cómo? Bien, bueno, por hacerme reír le voy a subir un punto arriba de ella. La lista negra del examen, chicos. O sea, en cualquier lugar más o menos serio, el 60% es un 4. La escala es alineal, claramente, ¿no? Después, si usted tiene un 70% del examen, qué sé yo, es un 5, ¿no? O sea, ese 60% se hace, digamos, los 4 puntos dividido el 60% restante, ¿no? Ahora profe, en su una caso ronda es... de chiste, profe. Si lo hacemos reír. ¿Cómo? En su caso, ¿cómo es? Lo que quiero decir es que el 60% es un 4 y supóngase que usted va al 80% del examen, ¿sí? Le queda un 7, o sea, siempre es como un poquito menos, o sea, el que más sabe... Bueno, pero eso es en un caso normal. Sí, y bueno, yo soy normal. Por eso, ahora estamos hablando de lo mismo. Sí. Porque lo del 90% del parcial bien hecho para recién ahí aprobar con un 4 es un matar o morir. Matar o morir. Bueno, muchachos, ¿alguna otra duda más? Necesito terminar el examen e imprimirlo, porque no sé si puedo sacar fotocopia, no sé nada de eso. Claro, si quieren mantenerlo, lo llevamos impreso. Qué simpático que son. Bueno, ¿y con Delichine cuándo rinde? Porque yo le pedí a Delichine que venga mañana a darme una mano. No tengo ni idea. El viernes rendimos con él. El viernes. No tienes ni idea, muchachos. ¿Cómo me dijeron que hasta el 4 de diciembre no tienen la agenda completa, clara? Bueno, igual no los voy a toser. Sí, pero el viernes rendimos con Delichini. Sí, el viernes. Bien. Bueno, vayan tranquilos, sí, estudien, vayan de ¿Qué tiene ganas de comer mañana, profe? ¿Cómo? Empezamos. Yo como de todo, así que lo que usted... Una transferencia bancaria quiere. No me vendría mal, pero bueno, pero no es el caso. Bueno, los dejo para que se relajen, ¿sí? Sé que están en un periodo de estrés, no sé si es bueno o malo esta tsunami de exámenes. Yo creo que eso un poco es medio raro, ¿no? Pero bueno. Yo quisiera dar nuestra escala al 4. Vamos a terminar. Bueno, no es, se lo aseguro. Sí. Mañana llevamos los panuelitos. No llore por adelantado, vaya tranquilo, ¿sí? No, los panuelitos ya de antes llevamos. Los pañuelitos de la semana. Yo cuando hablo de pañuelitos, los únicos pañuelos que me imagino son de pastelero de membrillo, así que imaginen. Bueno, muchachos, descansen, vayan tranquilos, ¿sí? Y
estén atentos a todo lo que les comenté. Creo que es bastante claro por dónde va un poco sus triquiñuelas, ¿sí? Así que aprovechenlas. A buen entendedor, pocas palabras. Bueno, Bueno, profe, bueno, nos vemos. Bueno, profe. Nos vemos mañana a las 12, ¿no es cierto? Así es. Sí, De sí. 12 a 14, ¿sí? En el aula de tercero, ¿no? Siempre del segundo No, en el piso. pasillo En el estamos. pasillo. Pasillo. Ahí, enfrente de esa aula. Ah, en el pasillo del segundo piso, Pasillo de Sí, ¿Y el primero? ¿no? Sí, ¿Eh? primer pasillo. Donde estaba El el aula primer- de tercero de máquinas, enfrente de la puerta. Pero En eso ese es pasillo. Ahí ¿Ese donde es está primer piso? gritando Blanco, siempre. Y va a estar blanco los gritos. ¿Eso es primer piso o segundo? Yo sé tanto que no voy a la escuela que... Primero, Primero. primer piso. Primer piso. Ah, me estoy confundiendo con el entrepiso, me parece. Bueno, en algún lugar lo voy a encontrar, no se hagan problema. Y más si es en el pasillo. Justo enfrente del aula de tercero. Listo, quedamos así. Nos vemos mañana a las 12, muchachos. yo